Buenos días, nuevamente profesor Roberto Caicedo, en el curso de Introducción a la Sociología para la Universidad Bíblica Latinoamericana. Habíamos hecho una primera parte con algunas generalidades sobre la ciencia o el saber de la sociología. Y quedamos en una propuesta muy interesante sobre digamos, autor, Ray Mills, y la imaginación sociológica. ¿Qué entiende Mills por la imaginación sociológica? Nuevamente estoy haciendo referencia a las diapositivas del PowerPoint que está también disponible ya en la plataforma, que también ustedes pueden mirar. Entonces, Mills, a finales de la década de los 50, comenzando la década de los 60, bueno, casi ya en el año de su muerte, acercándose el año de su muerte, produce, digamos, esta propuesta del texto de la imaginación sociológica. Y él parte como la idea pues, de que el ser humano se siente como un extraño dentro de su propia sociedad, dentro de su propia colectividad y su realidad. Planteando la importancia del acercamiento a ese elemento de una cierta relatividad social. Él dice que la imaginación sociológica es una cualidad mental que a decir de él promete de manera más dramática la comprensión de nuestras propias realidades íntimas en relación con esas más amplias realidades sociales, con esa situación del ser humano de extranjero, dice el de extranjero permanente, ¿no? Podemos, en ese sentido, pues, él mismo lo plantea, ¿no? Pero podemos decir que la imaginación sociológica la encontramos en diferentes campos, en diferentes autores y autoras y estudios, ¿no? Campos de estudio y del saber. Si nos atenemos pues a la propuesta de Mills, podemos encontrar la imaginación sociológica en la cultura, en la literatura, ¿no? Como por ejemplo Isabel Allende, García Márquez, en la pintura, como por ejemplo Picasso, en el cine, como el cineasta Pablo Larraín, chileno, en el humor, como nuestro famoso Quino, ¿no? De Mafalda. Es decir, esa imaginación sociológica la encontramos en diversos campos del saber y en diferentes disciplinas o inclusive en el saber no necesariamente disciplinar. Aquí recomiendo de pronto ver la película de El olvido que seremos, basada en un libro pues de Héctor Abad Faciolince sobre su padre, Héctor Abad, médico, que para mí, a mi parecer, es un médico que muestra precisamente esta imaginación sociológica. Entonces les recomiendo esa película, si la pueden ver, está disponible en la plataforma Netflix, no sé en qué otras plataformas podría estar disponible. De acuerdo con Mills, es interesante también, Mills también hace como una pequeña, digamos, división de la disciplina sociológica. Plantea primero una teoría más de la historia, la sociología como una teoría más de la historia, donde están los clásicos, ¿no? Kant, Marx, Weber, o como una teoría sistemática de la naturaleza del hombre y la sociedad, entre ellos Simmel, o como un estudio empírico de hechos y problemas sociales de la actualidad, ¿no? Ahí como entonces Mill plantea esas tres tendencias en la sociología por lo menos del siglo pasado, a mitad del siglo pasado. Pero él termina haciendo una propuesta muy interesante a mi parecer y es ver la sociología más como una artesanía intelectual, ¿no? Dice que hay que entenderla a la sociología como una artesanía intelectual. ¿Por qué? Y él va a plantear entonces que la sociología es una especialidad de las ciencias sociales, no por estar en relación con un método en particular, sino porque es suya, dice él, la especialidad metodológica. En ese sentido, el sociólogo se convierte en el metodólogo de las ciencias sociales. Ahí está lo interesante de la propuesta de Mills, que van a desarrollar otros autores, ¿no? Entre ellos Orlando Falborda aquí en Colombia,
y que va a influir mucho en algunos sociólogos estadounidenses, eh, europeos y también del tercer mundo. Entonces, eso me parece muy interesante, esa propuesta de Mills, ¿no? Y podemos pensarla, reflexionarla, mirar qué nos parece, si entenderíamos esta sociología como esa artesanía intelectual, qué significa, qué implica. Dice Mills, no conozco las condiciones sociales plenas de la mejor artesanía intelectual, pero es indudable que el rodearse de personas que escuchan, hablan, escuchar estas personas y hablar con ellas es realmente un ejercicio muy interesante, dice Mills. Nuevamente citándolo dice, sabed que los problemas de la ciencia social, cuando se formulan adecuadamente, deben comprender inquietudes personales, cuestiones públicas, biografía, historia y el ámbito de sus intrincadas relaciones. Dentro de ese ámbito tiene la imaginación sociológica su oportunidad para diferenciar la calidad de la vida humana en nuestro tiempo. Van ustedes mirando ahí que hay ciertas pinceladas muy interesantes en la propuesta de Mills sobre el elemento subjetivo dentro del campo de la sociología. Para que lo discutamos, lo miremos más adelante y podamos entonces también incorporarlo en nuestra discusión acerca de lo que es la sociología y cómo entendemos la sociología. Como les dije, más adelante, pronto, cuando hagamos referencia a la sociología en América Latina, vamos a ver que uno de los influenciados por esta postura de Mills fue Orlando Falborda, creador de la Facultad de Sociología, de la primera Facultad de Sociología en Colombia, en Bogotá, en la mitad del siglo pasado. Bueno, seguimos adelante entonces, nuevamente pueden encontrar estas diapositivas en la plataforma.